En la primavera de 2013, Natalia Herrera desapareció sin dejar rastro en Tokio, Japón. Para su familia en Monterrey, México, fue como si la tierra se la hubiera tragado. Natalia tenía 24 años cuando viajó a Japón con una beca de estudios culturales, llena de sueños y entusiasmo por explorar un mundo completamente diferente al suyo. Era una joven brillante, estudiante de antropología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una sonrisa contagiosa y una curiosidad insaciable por otras culturas. Su hermano menor, Diego, de 22 años en ese entonces, recuerda perfectamente la última videollamada que tuvieron. Natalia estaba emocionada, mostrándole por la cámara las luces de neón de Shibuya, hablándole de los templos que había visitado y de la gentileza de la gente que había conocido. «Te prometo que cuando regreses en 6 meses, te traigo todo lo que me pidas», le había dicho Diego entre risas. Pero Natalia nunca regresó. Los primeros días después de que dejó de responder mensajes, la familia Herrera pensó que simplemente estaba ocupada adaptándose a su nueva vida en Tokio. Sin embargo, cuando pasó una semana completa sin noticias, el padre de Natalia, Roberto Herrera, un mecánico de 52 años con manos curtidas por el trabajo, sintió que algo andaba terriblemente mal. Llamó a la universidad que había otorgado la beca, pero las respuestas fueron vagas y burocráticas. Natalia había dejado de asistir a clases 3 semanas atrás, y nadie parecía saber dónde estaba. La madre, Lourdes, una mujer devota que trabajaba en una panadería del barrio, comenzó a rezar día y noche, encendiendo veladoras y visitando cada iglesia de Monterrey. Diego, por su parte, se convirtió en un detective amateur, revisando cada red social, cada correo electrónico, cada pista digital que pudiera llevarlos hasta su hermana. Y antes de continuar con esta historia, me encantaría invitarte a suscribirte al canal para no perderte más casos como este. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La familia Herrera gastó todos sus ahorros en contratar a un abogado que pudiera navegar el laberinto burocrático entre México y Japón. Las autoridades japonesas fueron corteses pero poco útiles. Sin evidencia de un crimen, sin testigos, sin ningún indicio de violencia, el caso de Natalia se convirtió en uno más de los miles de personas que desaparecen cada año en el mundo. Roberto viajó a Tokio 2 veces, gastando dinero que no tenía, recorriendo las calles donde su hija había caminado, mostrando su fotografía a cualquiera que quisiera verla. Visitó hostales, universidades, centros culturales. Habló con otros estudiantes mexicanos que habían conocido a Natalia brevemente, pero todos decían lo mismo. Era amigable, reservada, y un día simplemente dejó de aparecer. Uno de sus compañeros de clase mencionó que Natalia había comenzado a salir con alguien, pero no sabía quién era ni tenía más detalles. Esa fue la única pista, un hilo delgado y frágil que no conducía a ninguna parte. De regreso en Monterrey, la vida continuó de manera cruel e indiferente. Lourdes envejeció 10 años en 6 meses. Su cabello se llenó de canas, su mirada se volvió distante, como si parte de ella también hubiera desaparecido con Natalia. Roberto dejó de sonreír, dedicándose obsesivamente a su trabajo, como si el ruido de las herramientas pudiera ahogar el dolor. Diego, quien había estado estudiando diseño gráfico, abandonó la universidad. No podía concentrarse, no podía pensar en nada más que en su hermana. Se culpaba constantemente, reproduciendo en su mente aquella última conversación, preguntándose si había alguna señal que no había visto, algo que Natalia había querido decirle, pero no se había atrevido. Pasaron los meses y luego los años. 2014, 2015, 2016, 2017. Cada cumpleaños de Natalia era una tortura silenciosa en la casa de los Herrera.
Lourdes preparaba su pastel favorito de 3 leches y lo dejaba en la mesa del comedor, esperando un milagro que nunca llegaba. Diego se había vuelto un hombre diferente. Había conseguido un trabajo en una agencia de publicidad digital en Monterrey, pero su vida era mecánica, desprovista de alegría. Salía con amigos ocasionalmente, intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro sentía un vacío que nada podía llenar. Su familia había colocado carteles de Natalia por toda la ciudad durante años, habían aparecido en noticieros locales, habían hecho todo lo humanamente posible, pero con el tiempo la gente olvidó. El caso se enfrió. La vida siguió adelante para todos, excepto para los Herrera. En el verano de 2018, 5 años después de la desaparición de Natalia, Diego estaba en su departamento una noche de viernes, incapaz de dormir como tantas otras noches. A sus 27 años, se había resignado a vivir con el peso de la incertidumbre. Había descargado Tinder hacía unos meses, más por presión de sus amigos que por interés real. Las citas casuales le parecían superficiales y vacías, pero era una distracción, una forma de fingir que era una persona normal con una vida normal. Esa noche, mientras deslizaba perfiles sin prestar mucha atención, su dedo se detuvo en seco sobre la pantalla de su teléfono. El corazón se le detuvo por completo. Ahí, en la pantalla, estaba el rostro de su hermana. La fotografía mostraba a una mujer con el cabello más corto y teñido, de un tono castaño oscuro, pero los ojos eran inconfundibles, esos ojos color miel que Diego había visto toda su vida, esa pequeña cicatriz en la ceja izquierda que Natalia se había hecho cuando tenía 8 años, al caerse de la bicicleta, la forma específica de su sonrisa, ligeramente torcida hacia el lado derecho. El perfil decía, Mika, 29, Tokio. Diego sintió que el piso se abría bajo sus pies. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Tomó capturas de pantalla frenéticamente, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada. ¿Era posible? ¿Podía ser realmente ella después de 5 años? Con dedos temblorosos, Diego le dio match al perfil, aunque sabía que las probabilidades de que ella también lo hiciera eran mínimas. Esperó minutos que se sintieron como horas, caminando de un lado a otro de su pequeño departamento, sin poder procesar lo que acababa de ver. Amplió cada una de las fotografías del perfil. Había 4 en total. En una, Mika estaba en lo que parecía ser un parque japonés durante la temporada de los cerezos en flor. En otra, sostenía una taza de café en lo que parecía ser un café moderno. En la tercera estaba con un grupo de personas en lo que podría ser un izakaya, un bar japonés tradicional. Y en la última, un primer plano de su rostro, sonriendo directamente a la cámara. Cada imagen confirmaba lo que Diego ya sabía en lo más profundo de su ser. Esa mujer era su hermana. A las 3 de la mañana, incapaz de esperar más, Diego llamó a sus padres. Roberto contestó con voz adormilada y preocupada, como siempre lo hacía cuando el teléfono sonaba en mitad de la noche. ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien? Diego apenas podía articular palabras coherentes. Papá, la encontré a Natalia, está viva, está en Tinder, está en Tokio, está viva. Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido por el sonido de Roberto sentándose pesadamente en la cama. Diego, por favor, no hagas esto, no otra vez. La familia había pasado por falsas alarmas antes. Momentos de esperanza cruel que resultaban en nada. No, papá, es ella, te lo juro por Dios, es ella. Voy para allá ahora mismo. Media hora después, Diego estaba en la casa de sus padres, mostrándoles las capturas de pantalla en su teléfono. Lourdes se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Es mi niña», susurró entre sollozos. «Es mi Natalia.
Roberto estudió las imágenes con intensidad. Su rostro, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Pero por qué usa otro nombre? ¿Por qué no ha contactado en 5 años? Esas eran las preguntas que atormentarían a la familia Herrera en las semanas siguientes. Pero en ese momento, lo único que importaba era que Natalia estaba viva. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, Diego contactó nuevamente al abogado que había ayudado a la familia años atrás. También llamó a la embajada mexicana en Tokio y a las autoridades japonesas, pero todos le dieron la misma respuesta frustrante. No podían hacer nada sin evidencia de que la mujer en las fotografías era realmente Natalia Herrera, y aun si lo fuera, si era una adulta viviendo voluntariamente en Japón, no había ninguna ley que pudiera obligarla a regresar o siquiera a contactar a su familia. Diego se dio cuenta de que tendría que tomar el asunto en sus propias manos. Durante 2 semanas enteras, Diego intentó obtener un match con el perfil de Mika sin éxito. Cambió su propio perfil docenas de veces, ajustó sus preferencias geográficas para enfocarse exclusivamente en Tokio, incluso compró la versión premium de la aplicación para poder enviar super likes y aumentar sus posibilidades. Pero nada funcionaba. Cada día que pasaba sin respuesta era una agonía. Lourdes preguntaba constantemente si había novedades, y Diego odiaba tener que decir que no una y otra vez. La esperanza que habían recuperado comenzaba a desvanecerse lentamente. Entonces, una noche de agosto, su teléfono vibró con una notificación. «Tienes un nuevo match». Diego sintió que el corazón se le salía del pecho. Era ella. Mika había deslizado su perfil hacia la derecha. Ahora tenían la capacidad de enviarse mensajes. Diego se quedó paralizado frente a la pantalla, sin saber qué escribir. ¿Cómo le dices a alguien que es tu hermana desaparecida? ¿Cómo inicias una conversación que podría cambiar todo? Después de media hora de escribir y borrar mensajes, finalmente se decidió por algo simple. «Hola, sé que esto va a sonar extraño, pero ¿eres de México?». La respuesta llegó 20 minutos después, aunque a Diego le pareció una eternidad. «Jaja, qué pregunta tan directa. Sí, originalmente, pero vivo en Tokio desde hace años. ¿Por qué preguntas?». Diego sintió que las manos le temblaban. Estaba confirmado. Definitivamente era Natalia. «¿De qué parte de México?», escribió, intentando mantener la calma. «Del norte», respondió ella vagamente. «¿Y tú?». Diego sabía que tenía que ser cuidadoso. Si la presionaba demasiado rápido, podría asustarla y perderla nuevamente. «De Monterrey», respondió. «He estado trabajando aquí en marketing digital. Tu perfil me llamó la atención. ¿Qué te llevó a Tokio?». Hubo una pausa más larga esta vez. Diego observó los 3 puntos que indicaban que Mika estaba escribiendo. Aparecían y desaparecían, como si estuviera dudando sobre qué decir. Finalmente, su respuesta llegó. «Vine a estudiar hace mucho tiempo y decidí quedarme. Japón se convirtió en mi hogar». «¿Has estado alguna vez?». Diego sintió un nudo en la garganta. Decidió jugarse el todo por el todo. «La verdad es que estoy pensando en viajar pronto. Tengo algunos asuntos familiares que resolver allá. Es complicado». «¿Asuntos familiares en Tokio?», preguntó ella. «Eso suena interesante». Durante las siguientes 2 semanas, Diego y Mika intercambiaron mensajes casi todos los días. Él fue extremadamente cuidadoso, construyendo lentamente una conversación que parecía casual, pero que en realidad estaba diseñada para obtener información. Aprendió que Mika trabajaba como traductora independiente, que vivía en un apartamento pequeño en el distrito de Nakano, que le gustaba la fotografía y cocinar. Mencionó que había estudiado antropología en México, lo cual hizo que el corazón de Diego se acelerara.
Era otra confirmación de que realmente era Natalia, pero nunca mencionó a su familia, nunca habló de Monterrey específicamente, y cada vez que Diego intentaba profundizar en su pasado, ella desviaba hábilmente la conversación. Una noche, después de 3 semanas de conversación, Mica escribió algo que dejó a Diego sin aliento. «¿Sabes? Hay algo en ti que me resulta familiar. No sé qué es. ¿Estás seguro de que no nos conocimos antes?» Diego sintió que era el momento. No podía seguir manteniendo esta farsa. Con las manos temblando escribió: «Mica, tengo que decirte algo importante. Mi nombre real es Diego Herrera. Creo que eres mi hermana, Natalia. Desapareciste hace 5 años en Tokio y nuestra familia te ha estado buscando desde entonces. Por favor, no borres este mensaje. Solo quiero saber que estás bien». Pasaron los minutos, luego 1 hora, luego 2. Diego no recibió respuesta. Verificó su teléfono obsesivamente, pero no había nada. Comenzó a entrar en pánico, pensando que la había perdido nuevamente, que había movido ficha demasiado rápido y ahora ella desaparecería de nuevo, esta vez para siempre. Se imaginó bloqueado, eliminado, borrado de su vida una vez más. Pero entonces, a las 2 de la madrugada, su teléfono finalmente vibró. El mensaje decía simplemente: «Todavía tienes aquella cicatriz en la rodilla de cuando te caíste patinando en la plaza». Diego sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Solo Natalia podría saber eso. Solo su hermana recordaría ese detalle específico de su infancia. Con dedos temblorosos escribió: «Sí, la tengo. Y tú tienes una en la ceja de cuando te caíste de la bicicleta tratando de alcanzarme». La respuesta llegó casi inmediatamente. Diego. Ese único mensaje, su nombre escrito por su hermana después de 5 años de silencio, contenía más emoción que 1000 palabras. «¿Por qué, Nati? ¿Por qué desapareciste? Mamá y papá están destrozados. Pensamos que estabas muerta». Lo que siguió fue la conversación más dolorosa y reveladora de la vida de Diego. Mica, o más bien Natalia, comenzó a contarle fragmentos de su historia. Explicó que cuando llegó a Tokio en 2013, se había enamorado de alguien, un hombre japonés llamado Kenji, que conoció en un café cerca de la universidad. Al principio, todo parecía perfecto. Era atento, amable, le mostraba la ciudad, la hacía sentir especial. Pero lentamente, Kenji se volvió posesivo y controlador. Comenzó a aislarla de sus compañeros de clase, revisaba su teléfono constantemente, se enfurecía si hablaba con otros hombres. Cuando Natalia intentó terminar la relación, Kenji la amenazó. Le dijo que si lo dejaba, haría que la deportaran, que tenía contactos en inmigración, que arruinaría su vida. Aterrorizada y sintiéndose completamente sola en un país extranjero, Natalia dejó de asistir a clases. Kenji la convenció de que se mudara con él, diciéndole que la protegería, que la cuidaría. Durante meses, Natalia vivió en una pesadilla. No tenía acceso a su teléfono. Kenji controlaba todo su dinero. No podía salir sin permiso. Cuando finalmente intentó contactar a su familia a escondidas, Kenji la descubrió y la situación empeoró. La golpeó por primera vez esa noche y Natalia supo que tenía que escapar o moriría. Una tarde, cuando Kenji estaba en el trabajo, Natalia tomó lo poco que pudo cargar y huyó. Pasó semanas durmiendo en parques y hostales baratos, aterrorizada de que Kenji la encontrara. Conoció a un grupo de mujeres japonesas que dirigían un refugio para víctimas de violencia doméstica, y ellas la ayudaron a esconderse. Le proporcionaron documentos falsos temporales con el nombre de Mika Tanaka. La ayudaron a encontrar trabajo bajo la mesa como traductora. «Quería llamarlos», escribió Natalia. «Cada día durante años quise llamar a mamá y papá, pero tenía tanto miedo. Miedo de que Kenji los encontrara, miedo de lo que podría hacerles. Me dijeron que tenía contactos peligrosos, yakuza, que si intentaba dejarlo o exponerlo,
haría daño a mi familia en México. No sé si era verdad o solo me estaba manipulando, pero no podía arriesgarme. Decidí que la mejor forma de protegerlos era desaparecer completamente, hacer que pensaran que estaba muerta. Así Kenji no tendría razón para buscarme más. Diego leía cada mensaje con lágrimas rodando por sus mejillas. Toda la rabia que había sentido al pensar que su hermana los había abandonado voluntariamente se transformó en dolor y compasión. ¿Todavía te está buscando?, preguntó. No lo sé, respondió Natalia. Hace 3 años me cambié el nombre legal con ayuda del refugio. Obtuve un nuevo estatus de visa a través de una organización de derechos humanos. Me mudé a un barrio completamente diferente. Dejé de existir como Natalia Herrera, pero siempre tengo miedo. A veces pienso que lo veo en la calle y mi corazón se detiene. Diego no podía creer el infierno que su hermana había vivido sola durante 5 años, mientras ellos la buscaban desesperadamente. En las semanas siguientes, Diego compartió toda esta información con sus padres. La reacción inicial de Roberto fue querer volar inmediatamente a Tokio y traer a Natalia de vuelta a casa, pero Diego lo convenció de que debían proceder con cuidado. Natalia había construido una nueva vida, había encontrado cierta estabilidad y seguridad después de un trauma terrible. No podían simplemente arrancarla de eso sin considerar sus necesidades y deseos. Lourdes lloró durante días, desgarrada entre la alegría de saber que su hija estaba viva y el dolor de todo lo que había sufrido. «Mi bebé», repetía una y otra vez, «mi pobre bebé tuvo que pasar por todo eso sola». Diego y Natalia continuaron hablando a diario, reconstruyendo lentamente el puente que se había roto 5 años atrás. Natalia le contó más detalles sobre su vida en Tokio, sobre las amigas que había hecho en el refugio, sobre su trabajo como traductora, sobre las pequeñas alegrías que había encontrado en medio del miedo, paseos por jardines japoneses, clases de ikebana, noches viendo películas en su pequeño apartamento. Diego le contó sobre la familia, sobre cómo mamá había encanecido prematuramente, sobre cómo papá se había vuelto más silencioso y distante, sobre cómo él mismo había abandonado la universidad y solo recientemente había comenzado a reconstruir su vida. Un día, 3 meses después de aquel primer mensaje, Natalia escribió: «Quiero verlos, quiero ver a mamá y papá, quiero volver a abrazarte. Pero tengo tanto miedo». Diego entendió ese miedo. Después de 5 años viviendo con terror constante, la idea de reconectar con su vida anterior debía ser abrumadora. «Iremos a tu ritmo», le aseguró. «No hay prisa. Lo importante es que estamos juntos de nuevo». Planearon cuidadosamente. Diego, con ayuda de sus padres que reunieron cada peso que tenían, compró un boleto de avión a Tokio. Natalia insistió en que no le dijeran a nadie más sobre su reaparición, no hasta que estuviera segura de que Kenji no representaba una amenaza. En diciembre de 2018, Diego aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Narita. Era la primera vez que salía de México, y en circunstancias normales habría estado emocionado y nervioso. Pero todo lo que podía pensar era en el reencuentro que estaba a punto de suceder. Natalia había sugerido que se encontraran en un café pequeño y discreto en Nakano, lejos de las multitudes del centro de Tokio. Diego tomó el tren, sus manos sudando a pesar del frío de diciembre, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en el vagón podían escucharlo. Cuando entró al café, la vio inmediatamente. Estaba sentada en una mesa del fondo, con el cabello corto y oscuro que había visto en las fotografías, vistiendo un suéter gris y jeans. Se veía más delgada de lo que recordaba, más mayor, con una tristeza en los ojos que no había estado ahí antes. Pero cuando sus miradas se encontraron, fue como si los 5 años desaparecieran en un instante. Natalia se puso de pie lentamente y Diego cruzó el café en 3 pasos largos.
Se abrazaron y ambos comenzaron a llorar, indiferentes a las miradas curiosas de los otros clientes. «Perdóname», susurraba Natalia entre sollozos. «Perdóname, perdóname». Diego la abrazaba más fuerte, incapaz de hablar, simplemente sosteniendo a su hermana que había estado perdida y ahora estaba encontrada. Pasaron horas en ese café, hablando, llorando, riendo ocasionalmente al recordar viejos tiempos. Natalia le mostró fotografías de su vida en Tokio, momentos de felicidad que había logrado construir a pesar de todo. Diego le mostró videos de la familia, de mamá en la cocina, de papá en su taller mecánico. Cuando Natalia vio a sus padres en esos videos, tuvo que salir del café unos minutos para recuperar la compostura. La culpa que cargaba era inmensa, pero Diego le aseguró una y otra vez que nadie la culpaba, que todos solo querían que estuviera segura y feliz. Durante la semana que Diego pasó en Tokio, conoció la vida que Natalia había construido. Visitó su pequeño apartamento, conoció a algunas de sus amigas del refugio, mujeres fuertes y resilientes que se habían convertido en su familia elegida. Una de ellas, una mujer japonesa llamada Yuki, que había sido trabajadora social en el refugio, le explicó a Diego la gravedad de lo que Natalia había pasado. «Tu hermana es una sobreviviente», le dijo. «Lo que hizo, escapar de esa situación y reconstruir su vida completamente sola en un país extranjero, requiere un coraje extraordinario». Diego comenzó a ver a su hermana con nuevos ojos, no como la víctima que necesitaba ser rescatada, sino como la mujer increíblemente fuerte que había sobrevivido a un infierno. En su último día en Tokio, Diego y Natalia caminaron juntos por el parque Shinjuku-gyoen, donde los árboles de ginkgo brillaban en dorado bajo el sol invernal. «¿Vas a volver a casa?», preguntó Diego suavemente. Natalia estuvo en silencio por un largo momento. «No lo sé», admitió finalmente. «Tokio es mi hogar ahora. He construido una vida aquí. Tengo un trabajo, amigas, una rutina. La idea de volver a México, de enfrentar todo lo que dejé atrás, me aterroriza». Diego asintió, entendiendo. «Pero quiero reconectar con ustedes», continuó Natalia. «Quiero que mamá y papá sepan que estoy bien, que los amo, que no pasó un solo día en estos 5 años en que no pensara en ellos». Desarrollaron un plan juntos. Natalia comenzaría con videollamadas, pequeños pasos para reconectar con sus padres sin la presión de un reencuentro físico inmediato. Diego ayudaría a explicarles la situación, a prepararlos para el hecho de que Natalia podría no regresar a México de forma permanente. Y eventualmente, cuando Natalia se sintiera lista y segura, podría viajar a Monterrey para visitarlos, o Roberto y Lourdes podrían viajar a Tokio. No había prisa, no había presión. Lo importante era que la familia estaba reunida de nuevo, aunque fuera a través de miles de kilómetros de distancia. Cuando Diego regresó a Monterrey, trajo consigo algo más valioso que cualquier souvenir: esperanza. La primera videollamada entre Natalia y sus padres fue un evento cargado de emoción. Lourdes no pudo dejar de llorar durante toda la conversación, tocando la pantalla del teléfono como si pudiera sentir el rostro de su hija a través del vidrio. «Mi niña hermosa», repetía, «mi Natalia». Roberto, usualmente tan estoico, también lloró, disculpándose por no haberla protegido, por no haberla encontrado antes. Natalia les aseguró que no era su culpa, que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, que los amaba más de lo que las palabras podían expresar. Los meses siguientes trajeron una sanación gradual. Natalia comenzaba a hablar con su familia varias veces por semana, compartiendo detalles de su día a día, reconectándose lentamente con la vida que había dejado atrás. Diego se convirtió en el puente entre dos mundos, visitando Tokio cada pocos meses cuando podía ahorrar suficiente dinero,
manteniendo a sus padres actualizados sobre cómo estaba realmente Natalia. En mayo de 2019, casi un año después de aquel primer match en Tinder, Natalia tomó la decisión de presentar una denuncia formal contra Kenji con ayuda de su abogada del refugio. Había evidencia, mensajes, testimonios de vecinos que habían presenciado su comportamiento abusivo. Aunque el proceso legal sería largo y doloroso, Natalia sintió que era importante, no solo por ella, sino por otras mujeres que podrían estar en peligro. En el verano de 2020, después de que las restricciones de la pandemia de COVID-19 comenzaron a relajarse, Natalia finalmente reunió el coraje para viajar a Monterrey. Fue un viaje breve, solo 2 semanas, pero fue suficiente. El reencuentro en el aeropuerto fue algo que ningún miembro de la familia Herrera olvidaría jamás. Lourdes abrazó a su hija y se negó a soltarla durante minutos completos, mientras Roberto se mantenía cerca, con una mano en el hombro de Natalia, como para asegurarse de que era real. Visitaron viejos lugares familiares, la panadería donde trabajaba Lourdes, el taller de Roberto, la casa donde habían crecido Diego y Natalia. Fueron momentos agridulces, llenos de recuerdos de una vida anterior que nunca podría recuperarse completamente, pero también de gratitud por tener una segunda oportunidad. Natalia regresó a Tokio con una sensación de cierre que no había tenido en años. Ya no era una fugitiva escondiéndose de su pasado, sino una mujer que había enfrentado sus demonios y sobrevivido. Mantuvo su vida en Japón, su trabajo, sus amistades, su identidad como Mika para propósitos profesionales. Pero ahora también reclamó su nombre real, Natalia Herrera, en su círculo personal. Era ambas mujeres, la que había sido y la que se había convertido. En 2021, las autoridades japonesas finalmente arrestaron a Kenji. La investigación había revelado que no era la primera vez que había abusado de una pareja extranjera. Había un patrón de comportamiento que se extendía años atrás. Natalia testificó vía videoconferencia desde Tokio, su voz firme, aunque las manos le temblaban. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero también una de las más liberadoras. Kenji fue condenado a 5 años de prisión por abuso doméstico y amenazas. No era suficiente para compensar el dolor que había causado, pero era justicia, y eso significaba algo. Para la familia Herrera, los años siguientes trajeron una nueva normalidad. Natalia visitaba México una vez al año, y sus padres comenzaron a viajar a Japón también, descubriendo el país que había sido tanto prisión como refugio para su hija. Diego continuó siendo el lazo que unía a todos, el hermano que nunca se había rendido, cuyo deslizamiento casual en una aplicación de citas había resultado en un milagro. A veces reflexionaba sobre la probabilidad infinitesimal de todo eso, que Natalia creara un perfil de Tinder justo en ese momento, que él la encontrara entre millones de perfiles, que ella le diera match, que tuviera el valor de revelar la verdad. Era como encontrar una aguja en un pajar del tamaño del mundo. La historia de Natalia Herrera se convirtió eventualmente en un caso de estudio en organizaciones de derechos humanos que trabajan con víctimas de violencia doméstica en contextos internacionales. Su experiencia ayudó a crear mejores protocolos para estudiantes extranjeros en Japón, mejores redes de apoyo, mejores recursos legales. Natalia comenzó a trabajar como voluntaria en el refugio que la había salvado, usando su experiencia bilingüe y bicultural para ayudar a otras mujeres latinoamericanas en situaciones similares. Encontró propósito en su dolor, transformando su trauma en algo que pudiera ayudar a otros. En una tarde de primavera de 2024, 11 años después de su desaparición original y 6 años después de su redescubrimiento, Natalia estaba sentada en un café de Tokio con Diego, quien la había visitado nuevamente.
Observaban a la gente pasar por la ventana, el bullicio constante de la ciudad que nunca dormía. ¿Te arrepientes de haber venido a Japón?, preguntó Diego. Natalia consideró la pregunta cuidadosamente. No, dijo finalmente. Lo que me pasó fue horrible y hay cicatrices que nunca desaparecerán completamente. Pero también me convertí en quien soy ahora debido a esa experiencia. Aprendí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Encontré una comunidad de mujeres increíbles. Descubrí que puedo sobrevivir incluso cuando todo parece imposible. Y al final recuperé a mi familia. Diego sonrió, tomando un sorbo de su café. Mamá me preguntó ayer si alguna vez pensaste que te encontraríamos de esa manera, a través de Tinder de todas las cosas. Natalia se rió, una risa genuina y cálida. Honestamente, había creado ese perfil como un pequeño acto de rebeldía contra mi propio miedo. Durante años me escondí completamente, no salía, no socializaba, no permitía que nadie me conociera. Crear ese perfil fue mi forma de decir que no iba a dejar que el miedo controlara mi vida para siempre. Nunca imaginé que sería tú quien apareciera en mi pantalla. Cuando vi tu perfil, algo en mi interior supo, incluso antes de que me lo dijeras. Había algo en tus ojos en esas fotografías, algo familiar que reconocí inmediatamente. Esa noche, Natalia y Diego cenaron en un restaurante mexicano en Tokio, uno de los pocos lugares donde Natalia podía sentirse conectada a sus raíces sin tener que viajar miles de kilómetros. Hablaron de planes futuros, de la posibilidad de que Natalia eventualmente abriera su propia agencia de traducción, de los sueños que Diego tenía de expandir su carrera en marketing. Hablaron de la familia, de cómo los padres estaban envejeciendo, pero estaban en paz ahora, sabiendo que su hija estaba viva y luchando, construyendo una vida significativa a pesar de todo. Lo que la familia Herrera aprendió a través de esta experiencia fue que la desaparición y el reencuentro no son eventos aislados con un final limpio y ordenado. Son procesos, viajes continuos de sanación, perdón, comprensión y amor. Natalia nunca sería la misma persona que había subido a ese avión a Japón en 2013, llena de inocencia y entusiasmo. Esa Natalia se había ido para siempre. Pero la mujer en la que se había convertido era resiliente, compasiva, fuerte y capaz de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Para Diego, la experiencia lo transformó profundamente. Se había pasado 5 años sintiéndose impotente, como si hubiera fallado a su hermana al no poder protegerla. Pero al final, había sido él quien encontró el camino de regreso a ella, quien nunca dejó de buscar incluso cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Esa determinación se convirtió en la piedra angular de su vida adulta, recordándole que la persistencia y el amor pueden vencer incluso a las probabilidades más imposibles. La historia se difundió eventualmente de manera más amplia. Periodistas se interesaron, documentalistas quisieron contar su historia, pero Natalia fue selectiva sobre qué compartir y con quién. No quería ser definida únicamente por su trauma. Era traductora, era voluntaria, era hija, era hermana, era sobreviviente, pero también era simplemente Natalia, una mujer viviendo su vida, disfrutando del café de la mañana, de las flores de cerezo en primavera, de las conversaciones nocturnas con amigas. En 2025, 12 años después de aquel día en que dejó de responder mensajes y asustó a su familia hasta la médula, Natalia se sentó a escribir un mensaje largo a sus padres. Era la víspera del aniversario de su desaparición original, una fecha que solía llenar de pavor, pero que ahora se sentía diferente. Escribió sobre gratitud, sobre perdón, hacia sí misma más que nadie, sobre el amor que había sostenido todo incluso
cuando parecía que se había roto irremediablemente. «Mamá, papá», escribió, «sé que estos 12 años han sido un viaje difícil para todos nosotros. Sé que les causé un dolor inimaginable y sé que hay momentos que nunca podré devolver. Pero quiero que sepan que su amor me mantuvo viva en mis momentos más oscuros. Cuando sentía que no podía seguir adelante, pensaba en ustedes, en Diego, en nuestra casa en Monterrey. Esos recuerdos fueron mi ancla. Y ahora, habiendo sobrevivido a todo esto, puedo decir con certeza que el amor es más fuerte que el miedo, que la familia es más fuerte que la distancia y que siempre hay esperanza, incluso cuando parece que no hay ninguna». Lourdes leyó ese mensaje en su cocina en Monterrey, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras Roberto la abrazaba. Diego, quien estaba visitándolos ese fin de semana, sonrió mientras leía el mensaje por encima del hombro de su madre. En Tokio, Natalia presionó enviar y exhaló profundamente, sintiendo como si un peso que había cargado durante más de una década finalmente se levantara de sus hombros. La desaparición de Natalia Herrera en 2013 y su redescubrimiento 5 años después, a través de Tinder, fue más que una historia de supervivencia. Fue un testimonio del poder del amor familiar, de la resiliencia humana y de cómo la tecnología moderna puede, en los momentos más inesperados, realizar los milagros más pequeños y significativos. No fue una historia con un final perfecto, donde todo vuelve a ser como era antes. Fue una historia real, complicada, dolorosa y hermosa, donde una familia aprendió que el amor verdadero no significa nunca separarse, sino encontrar formas de estar juntos, incluso cuando la vida intenta mantenerlos apartados.